Buenas tardes, mi nombre es Francisco Ferrada, soy el gestor de información del Cefam Labranza. De profesión kinesiólogo, me he dedicado algún tiempo a trabajar en el área administrativa de este consultorio con la intención de poder ir mejorando el registro clínico de las atenciones a los usuarios. ¿Ya? Rayen es una herramienta que nos permite ir registrando la atención de cada paciente en la ficha clínica de manera electrónica, por lo cual tiene un resguardo y un respaldo mucho mejor que lo que existía antes en la ficha clínica de papel. ¿Ya? Eh, Preparé para ustedes una serie de videos, las cuales ustedes pueden ir viendo en el nombre acá, ¿ya? Las cuales va describiendo cada uno paso a paso cómo ingreso a Rayen, cómo ingreso la atención a Rayen, el diagnóstico, la anamnesis, los formularios, qué es lo que es el historial de atenciones, la identificación del usuario, ¿ya? Y de esta forma hacer para usted una guía interactiva un poco más cómoda para que puedan ir trabajando e iniciar su desempeño en este Cefam. Para acceder al módulo clínico de Rayen, tenemos que hacer clic en el botón verde de iniciar en el módulo clínico, que como ustedes pueden ver está la ficha clínica, ficha odontológica, ficha familiar, derivación y registro de atención. Hacemos clic ahí y nos va a solicitar nuestras credenciales, donde la ubicación siempre va a ser Labranza, el usuario siempre va a ser nuestro root sin puntos ni guión, y la clave las voy a dejar yo al principio y ustedes la van a tener que cambiar por una clave alfanumérica, es decir, con números y letras, una letra mayúscula. Ingresamos y nos entrega la página donde vamos a hacer clic en estas líneas y nos entrega las opciones, la cual ustedes principalmente van a usar la opción pacientes citados. Hacen clic ahí y llegamos a esta pantalla donde aquí aparece la fecha y aquí van a aparecer el listado de pacientes que ustedes tienen citados por agenda para el día, la cual tienen que ir actualizando para poder ir viendo si se le va llenando la agenda o si se va eliminando algún paciente. En la pantalla de pacientes citados del profesional tenemos nuestra lista de pacientes, ¿cierto? Que podemos ir viendo el día aquí en el calendario. Yo puedo ir cambiando los días acá, ¿cierto? Y los estados de atención de cada paciente. Ustedes pueden ver que aquí aparece la identificación del usuario, el tipo de cupo, la razón de la cita y el tipo de atención, que depende del tipo de agenda que ustedes tengan creado, la hora de la cita y el estado. El estado es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque idealmente todas las atenciones deben estar como completado, ¿ya? También pueden estar como no se presentó, ¿ya? Los otros estados que existen son agendado e iniciado, ¿ya? Una atención no puede quedar como iniciada porque significa que es una atención incompleta. Bueno, las opciones que yo tengo aquí arriba son certificado de atención, que cuando yo tengo una atención completada puedo solicitar un certificado de atención del usuario y me entrega este documento con las indicaciones entregadas por el profesional al usuario. Lo puedo imprimir y se lo puedo entregar. Ingresar a atención de un paciente agendado, ¿cierto? Ingreso la atención y me abre la ficha clínica del usuario. Marcarlo como inasistente a la atención, donde va a cambiar el estado a no se presentó. Actualizar mi lista de pacientes. Cerrar la ventana. O ver las guías interactivas, que son las que aparecen acá y que son en el fondo pequeñas guías que nos van a ir mostrando en cada ventana cuáles son los tips para poder seguir avanzando en la atención o en el registro de la ficha clínica. ¿Ven? No es más detallado de lo que estamos viendo ahora. También pueden darse cuenta que las fichas van quedando abiertas. Rayen no permite dejar más de 4 fichas abiertas e idealmente nosotros debemos ir abriendo una ficha y cerrándola apenas terminamos la atención para no confundir las atenciones de un paciente y de otro. En el historial de atenciones tengo los diagnósticos realizados a cada paciente, ¿cierto? Tengo las atenciones a las cuales no se ha presentado también, ¿ya? Y aquí puedo hacer el filtro según el tipo de actividad que yo haya realizado, las prescripciones que yo haya realizado, las recetas, licencias y órdenes de exámenes. ¿Ya? Si yo lo cambio, ustedes se fijan que me lo agrupa por actividades, los puedo agrupar o desagrupar. ¿Ya? Si yo los agrupo, ya no están por fecha, sino que son por la actividad que se haya realizado.
Si los desagrupo me aparecen por fecha correlativa. ¿Ya? Puedo dejarlos por diagnóstico y nuevamente todas las atenciones realizadas por diagnóstico. Y además puedo ir, si es que no encuentro la atención ahí, en atenciones más atrás, 24, 36 meses o 48 meses, o todas las atenciones si es que es un usuario con atenciones más antiguas. ¿Ya? Además, acá tengo la opción de obtener la inmunización desde el RNI, el Registro Nacional de Inmunizaciones, y me aparecen las inmunizaciones a las cuales ha sido sometido el usuario. ¿Ya? También puedo filtrar por instrumento, que es el profesional que realiza la atención. Ustedes ven ahí me aparecen solo las atenciones por matrona. Por ámbito de atención, si es atención abierta o atención de urgencia, la cual la nuestra siempre va a ser solo atención abierta porque no usamos el módulo de urgencias de Rayen. Y la clasificación diagnóstica, o sea, todos los diagnósticos que se han realizado al paciente yo los puedo clasificar acá y puedo filtrarla. ¿Ya? Vamos a dejar todos para poder ver el resumen de antecedentes de los usuarios. Ya, esto es en el historial de atenciones. Una vez que tenemos revisado el historial de atenciones, vamos a esta pestaña que es la atención actual. Una vez que ingresamos a la pestaña de atención actual, nos aparecen las opciones de anamnesis, diagnóstico, actividad en la parte de evaluación y en el plan podemos ingresar las indicaciones, órdenes de atención, órdenes de procedimiento y diagnóstico laboratorio, receta, solicitud de hospitalización, solicitud de interconsultas o acuerdos. ¿Ya? En la anamnesis nosotros podemos agregar, haciéndole clic en la parte de agregar, motivo de consulta donde nosotros escribimos texto libre. ¿Ya? Tenemos que ingresar siempre el ciclo vital femenino, no aplica, no gestante, embarazada primigesta, embarazada puérpera climatérica. Y en el historial de enfermedad actual, nuevamente trabajamos con texto libre. Es importante tener claro que acá debemos trabajar sin abreviaturas, lo más claro y descriptivo posible en la atención y lo más cercano a lo que fue la atención actual, ya que este respaldo es el respaldo legal de cualquier profesional en el registro clínico de cualquier atención. ¿Ya? Completamos acá. Nosotros vamos a poner, obviamente, ningún texto que implique nada porque no es una atención real. Y agregamos, y me agrega aquí la atención de la anamnesis, la cual yo puedo modificar o puedo descargar. Para agregar diagnóstico, nuevamente vamos al botón celeste, agregar. ¿Ya? Y tenemos varias opciones. Aquí nos van a aparecer todos los diagnósticos anteriores que tiene el usuario. ¿Ya? Para agregar directamente un diagnóstico sobre el cual ya estamos trabajando, por ejemplo, si queremos agregar episodio depresivo moderado, simplemente hacemos doble clic sobre este diagnóstico y el diagnóstico es agregado como principal, ¿cierto? Si yo quiero agregar otro diagnóstico que no se encuentre acá, vamos a este signo más de aquí a la esquina y nos aparece esta pantalla, ¿ya? Donde nos aparece la opción agregar el diagnóstico, donde nosotros tenemos la posibilidad de agregar texto libre, y la clasificación diagnóstica del usuario. ¿Ya? Es importante tener en cuenta que si no es un diagnóstico frecuente, tenemos que desactivar el botón de solo frecuente, ¿ya? Para tener más opciones diagnósticas más alternativas, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero diagnosticarle a este paciente una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, me van a aparecer todas estas opciones con la pestaña solo frecuentes desactivada. ¿Ya? Si yo quiero ser un poco más específico, tengo que siempre escribir bien el diagnóstico. Activo solo frecuentes y escribo las palabras claves de la enfermedad. ¿Ya? Otras enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, enfermedad pulmonar obstructiva crónica con exacerbación aguda no especificada o enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada. Ustedes se fijan acá que nos aparece un código que es el código CIE10
ya que yo si ya uso un diagnóstico muy frecuentemente, solo lo tengo que buscar a través del código. Ya, por ejemplo, si pongo J44.9, me va a aparecer el diagnóstico de enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada. Ya, es un problema GES y el estado es confirmado, ¿cierto? Lo agrego y me aparece la pantalla, como este es un diagnóstico nuevo, ¿debe este diagnóstico aparecer en los antecedentes mórbidos personales relevantes? Sí, ¿ya? Una vez que tenemos agregados los diagnósticos, nos aparecen las alertas de cada uno, ¿cierto? Volvemos de esta pantalla y nos aparecen las opciones acá donde yo el diagnóstico lo puedo modificar, ¿cierto? Lo puedo descartar o puedo imprimir el documento asociado a ese diagnóstico, una constancia GES o constancia GES con patología. Esto principalmente para los médicos o odontólogos que atienden patología GES. Y el siguiente diagnóstico, ya que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ustedes se acuerdan, yo le escribí una pequeña descripción, pero es texto libre nuevamente. La puedo modificar, descartar, imprimir los documentos asociados a la atención o desmarcarlo como principal. Recuerden que esta está marcada como principal. Si le hago clic ahí, me marca la otra patología como diagnóstico principal. ¿Ya? Si yo quiero eliminarlo, lo elimino. Me exige que es el diagnóstico principal y que debo marcar otro diagnóstico como principal, por lo cual ahora ya lo puedo eliminar. No podrá recuperar el registro, descartar si lo queremos eliminar definitivamente. Al registrar la actividad, nosotros estamos cargando una estadística a los resúmenes estadísticos mensuales o REM. Para ello, nosotros hacemos clic en el botón agregar y agregamos la actividad que se le realizó al usuario. En este caso, como el perfil es de kinesiólogo, vamos a agregar una consulta IRA. ¿Ya? Y me aparecen todas las atenciones asociadas a las palabras claves consulta IRA. Consulta en sala, IRA era mixta. Consulta espontánea, IRA era o mixta. Consulta de atenciones agudas en sala, IRA era o mixta. Cada una de estas nos carga actividades a distintos REM. Si ustedes se fijan acá, contabilizada en el REM 23, sección F, la cantidad 1 y la agregamos. ¿Ya? Y queda guardada acá. Estos tres aspectos, anamnesis, diagnóstico y actividad, son los mínimos requeridos para poder cerrar una ficha clínica. O sea, esta atención ya puede ser cerrada y completada. Estos botones naranjos que aparecen acá con un signo más nos permiten agregar otros aspectos de la atención. Ya examen físico, procedimiento, profesional o técnico en caso de ser una atención multiprofesional, o una pauta de valoración que no vamos a usar porque esos se trabajan aquí en la pestaña de formulario. ¿Ya? Actividad y diagnóstico ya sabemos cómo agregarlo, ¿cierto? Y examen físico tenemos la posibilidad de agregarlo de manera general o segmentaria. ¿Ya? El examen físico general nos apunta estos datos clínicos ya que nosotros podemos llenar en cada atención y que en algunos casos son llenados por el TENS en el caso de la preparación de paciente y que deben estar acá previos a la atención. Nosotros no tenemos evaluación médico-legal, por lo cual siempre va sin evaluación. Y el examen segmentario, en algunos casos puede ser un poco más útil y yo voy, como dice la palabra, por segmentos del cuerpo haciendo el examen físico del usuario. ¿Ya? Ingreso datos y aprieto agregar. Y me agrega el examen físico. Como yo no agregué nada, no aparece nada acá y puedo modificarlo. En el caso de hacer algún procedimiento, esto está disponible solo para algunos profesionales, kinesiólogos, odontólogos, matronas, enfermeras, entre otros. ¿Ya? Yo puedo agregar un procedimiento acá, por ejemplo, una espirometría basal, postbasal, nebulización, depende en el área en la cual yo me esté desempeñando, ¿cierto? Le agrego y me agrega el procedimiento de aerosolterapia. La diferencia entre la actividad y el procedimiento es que la actividad se carga principalmente en los REM A y los procedimientos se cargan en los REM BM18. Además,
Como les había mencionado, también se puede ver acá en profesional o técnico, se puede agregar a otro profesional con el cual yo haya realizado la atención, ¿cierto? Funcionario prestador. Y aquí es importante entender que yo no me voy a agregar ni me voy a buscar a mí mismo acá, ¿ya? Sino que al otro profesional con el cual yo esté realizando la atención. Por ejemplo, un médico que yo pudiera agregar, me agrega al médico en la atención multiprofesional. Nuevamente me aparece la opción de descartar en cualquiera de los dos profesionales, ¿ya? Y me descarta la atención multiprofesional. Las pautas de valoración en este caso no las vamos a ver porque, como les digo, es un capítulo aparte en la parte de formulario. Una vez que hemos llenado la evaluación y el plan del paciente, podemos pasar a llenar los formularios. Los formularios tienen una importancia desde el punto de vista estadístico que nos permite mantener nuestra población en control. Ya podemos y vamos a usar el formulario que es más usado comúnmente por todos, que es el sin clasificación por programa en la clasificación del formulario y el formulario de control de otros programas de salud. ¿Ya? Una vez que lo seleccionamos nos aparece el botón llenar y vamos a llenar la cartola, por decirlo de alguna forma, del usuario. ¿Ya? Aquí tenemos una lista de patologías que nos aparece al principio, ¿cierto? Que tienen que ver más que nada con el área respiratoria. Estas partes se relacionan más que nada con el REM 23 y con las salas iraera o mixtas, ¿ya? Pero más abajo nos aparecen otros antecedentes, ¿ya? Por ejemplo, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, artrosis de cadera y rodilla, alivio del dolor, infección por transmisión sexual e hipotiroidismo, ¿ya? Al hacer clic en artrosis nos aparecen, por ejemplo, si padece artrosis de cadera y rodilla, nosotros hacemos clic si el paciente tiene el diagnóstico, ¿cierto? El estado, ya acuérdense que siempre el médico es el que ingresa al programa, por lo cual solo el médico debería poner ingreso. Los profesionales de segunda consulta ya ponen seguimiento si es que es un control de la patología, ¿ya? Seguimiento y la fecha de próxima control es muy importante. ¿Por qué? Porque esto le va a dar la vigencia del paciente en el programa. Si yo le doy un control para 3 meses más y el paciente obtiene un control para un año más, ese paciente no va a mantenerse vigente en el tarjetero, por lo cual no va a aparecer en la estadística, ¿ya? Así que es muy importante tener eso en cuenta. Y eso para casi todas las otras enfermedades. Con esto ya podemos dar por finalizado esta parte del proceso de inducción del CEFAM que tiene que ver con el registro clínico electrónico. Espero que les sea de utilidad. En caso de quedar con alguna consulta, mi nombre es Francisco Ferrada, quedo atento para responderle.